Buenas tardes, docentes y compañeros y además oyentes. Hoy hablaremos acerca de cómo la música influye y contribuye a forma de una identidad individual, social y cultural. Estaremos acompañados por Yurani, Diana, Cindy y Paula. Y quien les habla, Karen Echeverry. Hablaremos acerca de dicha temática con el fin de aprender y compartir esta información con ustedes. De la lectura, la creación de identidades culturales a través del sonido, porque el autor enfatiza en que la música es un hecho social. Se empezará hablando acerca de la creación de identidades culturales a través del sonido y por qué la música es un hecho social. Como dice Leonardo Ornitis, no hay vida cotidiana sin música. Las diferentes culturas han logrado ordenar el ruido y crear melodías, ritmos y canciones que han desempeñado un papel trascendental en el desarrollo de la humanidad. Por otra parte, la música es un instrumento comunicativo. Permite describir conceptos, sensaciones, lugares y situaciones en las cuales está inmerso el hombre o la sociedad. Existe comunidad humana que no posea una expresión musical. Por eso se dice que la música es un hecho social y en cierta medida nos hace partícipes o nos identifica como grupo o cultura social, o por lo menos así se consideraba en otra época. Ahora nosotros pasamos de tener preferencia por algún género o grupo en específico a ser parte de una cultura omnívora en la cual se escucha de todo un poco sin tener preferencia por algún género en específico. Esto nos permite apreciar todas las formas musicales y conocer los diferentes géneros que existen en el mundo. Y esto gracias a la tecnología, debido a que gracias a esta pudimos ampliar nuestros conocimientos en cuanto a los géneros y tipos de música que existen en todo el mundo. Gracias al Internet podemos escuchar y apreciar la música de cualquier época y cualquier continente. Aparte, la música es un hecho social porque influye directamente en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vestir, influye de esta manera incluso en las personas o grupo con el que decidimos relacionarnos. Agregado a esto, la música es como un reflejo social, refleja lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, responde a la demanda que los jóvenes, en general personas de todo el mundo, pedimos. Como conclusión, la música es un hecho social ya que se encuentra inmersa en todas las actividades que diariamente nosotros realizamos. Además que se utiliza la música como un medio para, como ya lo dije anteriormente, comunicarnos, expresarnos y además que se suele utilizar como un motivador o un movilizador de nuestras emociones, pensamientos y energías. Expresando tu opinión con respecto a esta frase, cada época nos ha dado un lenguaje musical determinado que nos hemos encargado de transformar de acuerdo con las normas y valores que imperan en nuestra sociedad. Esa música, que está dotada de unas características culturales determinadas, será percibida en función de uno de los criterios individuales de cada cual. Por tanto, es necesario identificar cómo hace y percibe la música el individuo, identificar la conexión con la música y con el resto del comportamiento humano. Como lo dijo Jaime Hormigos, la importancia de la música no debe medirse tanto por el beneficio que aporta su comercialización, sino por cómo se crea y se construye una experiencia vital en torno a ella, colocándonos o adentrándonos en un estado satisfactorio tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. La música construye nuestro sentido de identidad mediante las experiencias directas que ofrece el cuerpo, el tiempo y la sociabilidad. Además, es un instrumento comunicativo fundamental que persigue describir conceptos, sensaciones, lugares, situaciones, entre otros, y por esta razón la música es un medio de comunicación para diversas culturas, ya que por medio de ella se expresan cosas que no se pueden decir, expresan sentimientos hacia la naturaleza o su conexión, entre otras muchas cosas. Entonces, los seres humanos podríamos vivir sin la música porque hace parte de nuestra comunicación diaria. De la lectura, el declive del significado social de la música. ¿Qué respuesta argumentada da usted frente a la pregunta?
¿Nos encontramos ante un declive del significado social de la música? Buenas tardes, compañeros docentes y demás oyentes. El día de hoy me encuentro agradecida por poder participar del Foro de Identidad, Territorio y Cultura, haciendo un análisis de la lectura, la creación de las identidades culturales a través del sonido. Esta realizada por Hormigos Ruiz en el 2010. En este momento hablaremos acerca de si nos encontramos o no ante un declive del significado social de la música. Considero que realmente no hay un declive del significado social de la música. Lo que actualmente hay es una transformación de la percepción inicial de cómo la música se encajaba dentro de las culturas iniciales de la humanidad y lo que hacía no hasta hace más de 20 años atrás. La tecnología y su agitada evolución, especialmente en la última década, han hecho que la música tenga la percepción errónea ante su efecto cultural y social, ya que a través de la capacidad de poder mostrar una expresión musical o artística a millones de personas a través de las plataformas musicales en línea, por solo un clic, prime la parte comercial y el consumo por encima de la cultura. Y es acá en este punto en donde se podría tener la percepción de que hay un declive en el significado social de la música por una percepción de consumismo, de la cual la música no se escapa. Se hace música para que se consuma por cantidades y para generar unos ingresos exorbitantes a un grupo de empresarios y artistas que fácilmente crean una identidad que no refleja su base real cultural. Simplemente se basan en qué es lo que les interesa escuchar a millones de personas basados en las tendencias y a base de la compilación de datos en las plataformas electrónicas. Sin embargo, esto no ha logrado hacer desaparecer los grupos culturales puros, sus culturas o las tribus urbanas reales de sus creencias de identidad, ya que siguen existiendo distintos grupos musicales y artistas que se basan en la cultura de sus raíces. Cada uno de estos expresan su cultura e identidad a través de lo que la música los identifica socialmente. Y esto no se va a perder, simplemente es menos popular por el gran consumo comercial de lo que la moda expone, en cierta forma es otra cultura. Ya sea superficial o sin un bagaje histórico importante, no deja de ser una cultura también. En la actualidad hay más de 7.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra. Esto significa que hay un sinfín de identidades y con eso también hay un intercambio cultural inimaginable. Pero de igual manera, la ignorancia también se hace cada vez más grande y no por falta de identidad y de capacidad de reflexión o inteligencia de las personas, sino porque hay más gente que se le hace más importante buscar cómo se acaparan más consumistas en medio de esta cultura de consumo masivo y desechable. Otro aspecto que podemos tocar y que realmente es importante, que nos hace creer que hay un declive, es por la cantidad y la calidad de información, la velocidad y el rango que se logra tener en la actualidad, la exposición de material cultural en el mundo, lo cual, dependiendo de la perspectiva, puede ser bueno o puede ser malo. Tener más accesos a diferentes culturas permite un entendimiento y una comprensión mayor ante los demás, pero de igual manera, sin una guía correcta y unos valores fuertes crean una falta de identidad en los individuos en torno a la música, por la cantidad de información diversa a la que se tiene acceso. Se puede perder el gusto, pero tampoco puede hacerse precisamente, solo que no se tiene el gusto estable realmente. Y acá sí puede haber un declive en cuanto a cómo socialmente los individuos se interrelacionan con las expresiones culturales. La música entonces se torna un sitio de reunión para intercambio social de buenos momentos y no de una identidad cultural de la comunidad en especial, lo cual también hace que la música pierda el significado de algunas culturas a través de la historia. Muchas gracias. Según el texto, Cultura e identidad en Latinoamérica, teoría de la colonialidad y la creación de la sociedad desigual,
¿Cuáles son las imposiciones propias de la cultura actual que contribuyen a generar la identidad individual? Bueno, Karen, la pregunta que tú me haces es bastante interesante. Hay muchos factores de la cultura que intervienen en la creación de una identidad individual. Para esto se debe tener en cuenta que la cultura está constituida por creencias, actitudes, expresiones, servicios, bienes, hábitos, entre otras muchas cosas. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que históricamente ha ocurrido choques de civilizaciones, ya que cada una de estas pues lucha para preservar sus creencias o intereses. En esto interfiere mucho el desarrollo. Actualmente las universidades luchan para crear un pensamiento más amplio en los estudiantes y en las personas, de tal manera que permita acceder al conocimiento y creen una visión más amplia, en donde deben tener en cuenta que hay factores internos de la cultura, como lo son la forma de vida, su organización social, el tipo de estructura social, su filosofía, es decir, la forma de entender el mundo, su ética, su arte, la ciencia y su tecnología, además de la economía y su educación. Por otra parte, su memoria histórica, la literatura y principalmente su lengua, ya que ésta puede tener algunos cambios en su desarrollo como civilización, lo cual va a ser parte de la creación de su identidad individual de cada persona. Cada uno de estos factores que te he nombrado anteriormente intervienen para que esa identidad individual se forme y se establezca, ya que tiene como fin preservar todos los valores que se crean en cada una de estas sociedades y que cada persona debe tenerlas establecidas en su desarrollo y en su vida. Ahora, hay que tener en cuenta que actualmente han habido muchísimos cambios, ya que se crean familias entre diferentes culturas, sociedades, y esta hace que hayan cambios en el pensamiento, creencias y todo lo que hace parte de una identidad y comunidad. ¿Qué influencia ejercen los medios de comunicación en Latinoamérica, con base en el uso de que las asignan a las palabras frente a la construcción de identidad? Debido al proceso de apertura de las fronteras culturales en los países latinoamericanos, ingresa la información y la influencia de los medios de comunicación, tanto en la actividad cultural, en la identidad nacional y en los instrumentos de disfunción colectiva. De aquí en adelante empiezan a surgir nuevas formas sociables y de sensibilidad de los medios especialmente de comunicación, especialmente de la televisión. También ofrecen cierta visión global de ciudades y de la sociedad, haciendo comprensible y hasta cierto punto racionales a un público fragmentado. Pues no obstante a esto, la cultura contemporánea a los medios es discontinua respecto a que las consecuencias que se derivan de esta influencia empiezan a notarse visiblemente, y esto se evidencia en las rupturas de las relaciones establecidas entre clase social y estratificación cultural, debido al consumo de mercancías simbólicas, como se puede observar en redes sociales como Instagram, Facebook, entre otras. Y también esto empieza no solamente a difundirse por redes, sino ya llega a nuestra cultura, debido a que nuestra cultura como latinoamericana como tal no tiene una identidad establecida propia, sino empieza a obtener la identidad de lo que nos derivan o nos empiezan a brindar los otros medios de comunicación de otros países. Entonces creo que en la influencia que tiene los medios de comunicación hacia los países latinoamericanos es muy alta, porque nos están moldeando a su forma, y nosotros realmente sí tenemos una identidad, pero no queremos tenerla. Queremos tener una identidad que nos haga, no sé, lucir más geniales, o que nos hagan lucir
otras personas que realmente no somos.